Muy buenos días a los distinguidos participantes, consumidores, usuarios, proveedores y público en general. Me acompañan nuestros estimados disertantes de la fecha, quienes tendrán a su cargo un tema sumamente interesante acerca de los consejos para evitar fraudes financieros. Es importante mencionar que con este webinar estamos dando inicio nuevamente a nuestro ciclo de charlas, de capacitaciones semanales con transmisiones en vivo por este medio, por esta plataforma, por Facebook. Quien les habla, Rodrigo Recalde, el encargado del área de capacitación y comunicación aquí de la institución. Menciona también que este es un espacio de interacciones que pretendemos sea de gran utilidad para la construcción y el fortalecimiento de consumidores responsables, proveedores comprometidos dentro del proceso de transparencia implementado aquí en la SEDECO. Al final del evento estaremos compartiendo los comentarios y las consultas que se desarrollen aquí por el Facebook. Para aquellas personas que deseen la certificación digital, favor agregar en los comentarios de esta transmisión sus nombres y apellidos que utilizaron para registrarse en aquel formulario digital que les llegó con la invitación para esta charla. A continuación presento a nuestros disertantes mediante una breve reseña profesional de los mismos. Nos acompaña el comisario Luis Fernando Pisani Báez, funcionario de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Fue jefe de gabinete del Departamento contra la Falsificación de Documentos y jefe de sección documentológica, Departamento de Criminalística. Es profesor en el Instituto de Criminalística de la Policía Nacional y ha participado como disertante en varios seminarios. También le acompaña el subcomisario Alferi René Rojas Martínez, licenciado en Criminalística, perito en siniestros, licenciado en Seguridad Pública y Privada, analista forense. Actualmente se desempeña como jefe de operaciones en el Departamento contra la Falsificación de Documentos. Estimados, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. El espacio es de ustedes. Nuevamente también hacer extensivo el saludo de nuestro ministro Juan Marcelo Estigarribia al director general comisario Von Braun Cuevas. Muchísimas gracias, señor Rodrigo Recalde, y a las autoridades de la SEDECO por la invitación para esta presentación sobre la prevención de fraudes financieros, que es dirigido a la ciudadanía en general, entidades comerciales y otros que con el advenimiento de la pandemia ha aumentado el uso de la tecnología, las transacciones por internet han aumentado, entonces creemos fundamental este tipo de presentaciones. Y como un aliado estratégico para la SEDECO en atención a la ciudadanía, estamos también a las órdenes. Me acompaña en esta presentación el subcomisario Alferi Rojas, quien les habla, soy el comisario Luis Pisani. Ambos somos peritos de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional. Voy a adjuntar mi presentación. Correcto, comisario. Se ve súper bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para dar inicio a una breve introducción de lo que es la función de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, nuestra misión es prevenir, investigar y reprimir los hechos punibles contra el orden económico, financiero y afines. Estamos desplegados a nivel país. Contamos con los siguientes departamentos especializados, que son la del Departamento de Seguridad Bancaria, el Departamento contra Hechos Punibles contra la Prueba Documental, que es contra la falsificación y abuso de documentos de identidad, los hechos punibles
contra hechos punibles financieros, contra hechos punibles económicos, contra los delitos informáticos, la protección a la propiedad intelectual, contra la violación de la propiedad intelectual. También contamos con la fiscalización de empresas de seguridad privada y la prevención del lavado de activos, la prevención del lavado de dinero. Estamos desplegados a nivel país. Nuestra oficina central está en la ciudad de Asunción, en las calles Eduardo Víctor Aedo, Casio Leari, y las distintas oficinas regionales en ciudades cabeceras, como Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Pedro Juan y otros. Puestos de control en Caguazú, en Torín, Boquerón, La Patria, Alberdi y el kilómetro 7 en Andarias. Oficinas externas, técnicas, en el Banco Central del Paraguay, en el Banco Nacional de Fomento y en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El temario a desarrollar, atendiendo a lo solicitado y que es un tema de la actualidad, es el exponer cuál es el concepto del fraude, los elementos que se utilizan para la comisión de un fraude. Se comienza con la cédula de identidad. Tenemos casos de usurpación de identidad, utilización indebida de documentos de identidad, producción de documentos no auténticos, que es la falsificación de la cédula de identidad. Esto atendiendo a las casuísticas que estamos teniendo, las denuncias que estamos recepcionando y los casos investigados que se tienen aquí en la dirección. Entonces creímos conveniente exponer las medidas de seguridad, cuáles son las características a tener en cuenta por el comerciante, por el ciudadano, la identificación de cédulas falsas, las medidas a tener en cuenta, que acompaña en las transacciones a la tarjeta de crédito, la cédula de identidad, la correcta identificación del que realiza, del tarjeta habiente, como se lo denomina técnicamente, al titular de la tarjeta que está usando esa tarjeta de crédito y quién es el portador. Medidas de seguridad en las tarjetas, también los casos de cheques, cuáles son los cuidados que se debe tener en el manejo de cheques, las medidas de seguridad que hice la resolución del 2017 con relación a la estandarización del formato de cheque que fue realizado por el Banco Central del Paraguay, las recomendaciones en el uso. También vamos a hablar de los billetes, las medidas de seguridad, el proceso de retención de billetes a partir del 2019, identificación de billetes falsos, exposición de casos, marco legal, las formas de prevención y conclusiones generales y abierto a las preguntas. Rápidamente voy avanzando. Entonces el concepto del fraude jurídicamente es todo engaño o acción de mala fe ejecutada con el fin de procurarse un beneficio ilícito en perjuicios y a expensas de otros. Esto pasa mucho con la usurpación de identidad, la utilización de cheques hurtados, de cheques robados, el intento de comercialización de ellos, las transacciones que se realizan hoy por internet, la utilización de comprobantes de transferencias falsos que hemos detectado que la ciudadanía, sin corroborar que se haya acreditado, ejecuta esa transacción, esa entrega de mercaderías y no corroboró adecuadamente que ese comprobante de transferencia era falso. Aquí tenemos todos los elementos que hoy tenemos dentro del sistema financiero utilizados, se vinculan, se entrecruzan uno entre sí. Por ejemplo, la tarjeta de crédito debe ir acompañado de la cédula. Al endosar un cheque siempre tiene que estar acompañado de la cédula de identidad. Ahí tenemos un dispositivo móvil donde hoy tenemos el acceso a la banca web con banking, que podemos hacer distintas transacciones desde el dispositivo móvil. También tenemos un POS, que es el utilizado también por las casas comerciales y otras entidades para operativizar las transacciones. Y graficado un billete falso de 100.000 guaraníes que físicamente muchas veces no nos percatamos por no realizar pasos básicos
que vamos a exponer para poder identificarlo. La cédula de identidad, nuestra cédula de identidad es la tarjeta plástica con medidas de seguridad. Tiene la fotografía del titular, tiene una segunda imagen, tiene una doble imagen que vemos aquí en la parte inferior, los datos biográficos de la persona, la firma digitalizada de la persona y el número de cédula. Esos son los datos biográficos en el anverso. Cuenta con un laminado de seguridad contra la falsificación que lleva la inscripción Paraguay, el mapa del Paraguay sobre la segunda imagen, la bandera se revela sobre el rostro, la parte superior, y un lote de estrellas que es el laminado de seguridad que cuenta en el anverso. Como así también tiene reacción a la luz ultravioleta con el escudo nacional, un lote de estrellas y la palabra Paraguay en forma vertical. En el reverso tienen varias codificaciones, que cuenta con el código de barra en la parte superior, el OCR en la parte superior, que es otra exigencia de la OASI como documento de viaje, y datos como ser de ubicación, la nacionalidad del portador, la fecha de vencimiento y otro. Es importante también para las entidades comerciales individualizar estos puntos, cuáles son los datos con que cuenta el documento de identidad, como así también de sus medidas de seguridad. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de utilización en forma indebida o casos de falsificación de cédula. Ahí tenemos la cédula anterior y la cédula vigente. Con relación a la cédula anterior, ya es un formato que venció en septiembre del año 2019. Ese formato ya no está vigente. A partir de septiembre del 2019 se comienza la impresión con el nuevo diseño que dice República del Paraguay. En septiembre del 2019 vencieron las últimas emisiones, correcto, y comienza con la emisión del nuevo formato a partir de septiembre del 2009. El nuevo formato apareció desde septiembre del 2009. La última emisión del formato anterior fue a partir de septiembre del 2009 y vencieron, el tiempo de validez es de 10 años. Entonces, la emisión del nuevo formato a partir de septiembre del 2009 ya lleva más de 10 años de vigencia este formato. Siempre las exigencias son verificar la fecha de vencimiento del documento de identidad como un principio básico, observar la fotografía, ver si corresponde la fotografía, verificar la firma. Si hago un movimiento del plástico, puedo ver el lote de estrellas, la palabra Paraguay, que se revela en forma horizontal, y las medidas de seguridad ya citadas. La segunda imagen tiene también reacción a la luz ultravioleta. Microtextos o microletras que aparecen, que puede ser observado con una lupa. La reacción a la luz ultravioleta. Y una de las características es que se revela el número de cédula sobre el rostro. Estos suelen utilizar mucho la luz ultravioleta en las entidades financieras, de tal forma a poder determinar si el plástico es auténtico. En el reverso también tenemos datos coincidentes en anverso, donde dice ubicación, los 3 últimos números deben de coincidir con las 3 últimas numeraciones de la cédula. Luego tenemos la inscripción civil, los datos de la inscripción civil, la nacionalidad y la fecha de emisión. Aquí tenemos un ejemplo, una reacción a la luz ultravioleta de una tarjeta plástica, de una cédula falsa, que vemos que tiene una reacción blanquecina, no se revelan las características de seguridad de la cédula auténtica. Eso es muy importante para las transacciones y realizar ciertas preguntas básicas. Aquí citamos algunas medidas a tener en cuenta, que son observar la fotografía, confirmar si es la firma, si tenemos acceso a bases de datos. Siempre sugerimos para hacer una contrastación de información
preguntar el número de celular, la dirección, si estamos dudando del portador del documento de identidad, a fin de evitar cualquier tipo de estafa o fraude. Comparar la fotografía, confirmar si es la firma, podemos realizar algunas preguntas básicas, fecha, lugar de nacimiento, y en caso de que detectemos que el portador de una cédula falsa, comunicar a la autoridad competente y realizar la denuncia correspondiente. Solicitar algún otro documento si la persona tiene, puede ser registro de conducir, algún carnet de seguro social. Eso también va a respaldar al ciudadano en caso de que se esté dudando del plástico. Y algunas actitudes, muchas veces los estafadores no tienen horarios, llegan tarde, puede ser que la persona se encuentre nerviosa en el momento de realizar la transacción, realiza firmas en formas lentas, inseguras, no miran muchas veces los precios de las mercaderías que van a retirar o de la solicitud de préstamo que está realizando. Muy bien, y la prevención en la parte del uso de tarjetas de crédito. Este es el marco legal, la modificación del año 2011, donde tenemos las estafas mediante sistemas informáticos, la falsificación de tarjetas de crédito, como así también la producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas. Y la Policía Nacional en función investigativa, colaboración obligatoria, realizamos también las pericias bajo dirección judicial. Tipo de fraudes con tarjeta de crédito puede ser con la tarjeta original, que a la persona se le haya, que haya perdido o extraviado su tarjeta. A lo mejor parecen, al exponer, nosotros cuando solemos hablar de los fraudes con tarjeta, hay gente que tiene anotado en la misma tarjeta su PIN, por ejemplo. Parece cosa muy básica, pero son casos que se dan. Los casos de las tarjetas hurtado robadas, tarjeta extraviada, la utilización indebida cuando alguien propio del entorno utiliza la tarjeta. Por eso es importante no perder de vista cuando pasamos nuestra tarjeta de crédito, porque te pueden estar copiando la información que está en la banda magnética u otros datos. El código bancario que está en el reverso también, cualquier información es útil para las transacciones con las tarjetas de crédito. Tarjetas emitidas con documentos falsos que presentan a nombre de otra persona y solicitan a la entidad una tarjeta. La suplantación del tarjeta habiente, que es el titular de la tarjeta en el retiro del plástico. Eso también por eso que hay que individualizar a la persona que retira la tarjeta. Doble facturación en caso de que se haga dos transacciones en un mismo local. Hoy día ya tenemos forma de verificar en nuestro dispositivo móvil. Las entidades aumentaron los niveles de seguridad para evitar este tipo de hechos. Te va a llegar un mensaje y uno va a poder individualizar. Fraude con tarjeta antes de ser entregada al titular, fraude con la tarjeta después de ser devuelta por el titular. Esto en caso de que se intente utilizar ese soporte o ese plástico. Con las adulteradas y falsificadas, alteradas en el realce, alteradas en la banda magnética cuando se carga la información de otra tarjeta, se copia y carga en otra banda magnética, y las realizadas con la tarjeta íntegramente falsa. Y los fraudes sin la tarjeta, sin la presencia del plástico, son las que se realizan por internet y o telemercadeo. Los casos por internet, es importante siempre tener el control del extracto de las tarjetas. Se usa mucho la metodología denominada técnicamente por ingeniería social, que capta información del titular a través de una llamada telefónica. Se hacen pasar que le están llamando de las operadoras telefónicas, que le están llamando de una entidad bancaria. Nunca una entidad financiera y tampoco una empresa telefónica le va a comenzar a pedir datos de su tarjeta. Eso siempre estamos socializando con la ciudadanía en general para no pasar esos datos cuando reciben una llamada
porque no le van a ser solicitados, no se le va a solicitar el PIN, no se le va a solicitar el número de la tarjeta. Muchas veces nos damos cuenta, viene el denunciante, trae su extracto y vemos transferencias por PayPal, figura en el extracto, pagos de Netflix, pagos de distintos servicios que el ciudadano no tiene conocimiento y tampoco está, él está usando esos servicios, ¿verdad? Entonces, por eso estamos a no pasar información por llamada telefónica, o puede ser un phishing, enviar información mucho menos por correo electrónico. ¿Cuál es el modus operandi? También a veces llaman en horarios cuando uno tiene muchísimo movimiento. Recibe una llamada en horas claves, tipo las 10, las 11 de la mañana, donde la actividad laboral es muy intensa. Y le dice, necesito que me envíe ese código que le enviamos porque usted va a tener 2 gigas más de internet. Vemos que paga bien, que utilizan distintas técnicas. Entonces, la persona a veces cae en ese trajín y envía el código. Puede ser que te estén usurpando el WhatsApp, puede ser que te estén, van a realizar alguna transacción por internet, el atacante va a intentar obtener tu información, entonces por eso es no pasar información de ese tipo. Y las características, aquí vemos en el reverso, tenemos el código bancario, que está en el reverso de la tarjeta, en la zona del panel de firma, los 16 dígitos, el nombre y apellido del titular. Esto es para realizar el plástico en sí, ¿verdad? Las características de lo que está en el plástico. Algunas tarjetas, diseños de tarjetas, toda la presentación que tenemos es de uso académico. Y en el ATM, uno al llegar físicamente frente al ATM, no permitir que nadie se le acerque cuando utiliza el cajero, no perder de vista la tarjeta. En caso de que ocurra algo extraño, reportar. Verifique que sea su tarjeta en el caso de utilizarlo en el cajero. Cambiazo con encontronazo, dice aquí un choque y una extracción en caso de que se acerquen a usted, no permitir que se le acerque. También hay servicios para minimizar el retiro de efectivo, pago a telefonía, pago a servicios básicos que uno puede realizar desde el ATM si está en horarios de repente muy elevados que no quiere retirar mucho efectivo, entonces también solemos recomendar que tiene esa utilidad el ATM y puede realizar ese tipo de transacciones. Comportamiento de los estafadores en los locales comerciales, esto haciendo un contexto general, ¿verdad? Nervioso, agitado, inquieto, no le importan los precios ni los descuentos, eligen mercadería más caras, varias transacciones efectúan con una misma tarjeta en un breve lapso, prefieren los horarios de mayores movimientos al final del día, presentan varias tarjetas a nombre de otras personas, firman en forma lenta e insegura, en la mayoría de los casos copian la firma de la obrante en la tarjeta. Y el caso de cheque, tenemos la estandarización del formato de cheque que fue a partir del 2017, que tiene el código QR, el dígito verificador, la fecha están en números, y en el reverso tenemos el panel de firmas. Por la estandarización del formato de cheque. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? Guardar la chequera en un lugar seguro, no rellenar el cheque hasta que se vaya a entregar, no tener cheques firmados en blanco, rodear el importe, escribir la cifra en números y letras, comprobar que la chequera está completa y sellada al recibir, que esté completa. Las hojas de pedidos ha de ser separada de la chequera no debe tener daños, los cheques no deben tener daños, tachaduras, alteraciones ni nada. Contar con fondos. Si hay algún cheque, hay que reportarlo cuanto antes o cancelarlo. Vía telefónica se hace una cancelación previa, el banco asume un tiempo para darle orden de no pago por extravío o robo a ese cheque y luego se debe acercar
la denuncia correspondiente. En cheque nominativo se recomienda poner en la leyenda no negociable y o para abono a cuenta de beneficiario. Se debe controlar la extracción del talón y depósito. Evite ir con la chequera con sí, y en todo caso se puede llevar lo que se va a usar en ese día, en ese momento. Deben ir separados los cheques de cualquier otro documento personal. A veces nos damos cuenta que los casos tienen toda la chequera con toda la documentación. Si se cierra la cuenta bancaria está inactiva, mejor destruir la chequera. Y los casos de emergencias bancarias también que aparecen cada tanto, que es lo que necesitamos saber. ¿Qué debo hacer en caso de extravío o robo de mis cheques? Llamar atención al cliente. ¿Qué debo hacer si se me olvidó el PIN? Debo solicitar a la entidad un nuevo PIN o a través de la banca web. ¿Qué debo hacer si se me olvidó el PIN de la tarjeta? Realizar el cambio de número de PIN en cualquiera de las sucursales. Y extravío de robo y demás, ¿verdad? ¿Qué va a hacer robo? De realizar la denuncia correspondiente. Las recomendaciones para el denunciante en caso de cheques: tener el número de cheque, número de cuenta corriente, nombre exacto del titular de la cuenta y el monto del cheque. Como asimismo, si no es el titular, la autorización correspondiente de la entidad que le entregó esa hoja de cheque. Con la denuncia, al acudir al banco emisor, realizar el procedimiento de denuncia de extravío de cheque, te dejarán la copia original. Por eso siempre pedimos que tengan 2 copias. Podemos emitirle también 2 copias. Y realizar los trámites correspondientes con el titular de la cuenta para solicitar una reimpresión del cheque. Si te entregó una cooperativa, un banco, una entidad, entonces para solicitar la reimpresión en caso de que hayas extraviado. Y sabemos, son públicos los casos de estafas a casas comerciales con cheques. Si se usó para depósito, verificar que se acredite en cuenta que no sea un cheque con orden de no pago. Eso también esperamos antes de la entrega de la mercadería. A veces te envían las boletas de depósito, pero no está acreditado el monto en la cuenta. Y aquí tenemos algunas casuísticas que estuvimos exponiendo. Última parte de mi presentación. Advertencia para evitar esquemas delictivos. Esto emitió el Banco Central del Paraguay. En coordinación está ahí nuestro número de teléfono. Se exhorta a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las ofertas de crédito recibidos a través de redes sociales, sitios de internet, páginas web, mensajes de texto, de WhatsApp, llamadas telefónicas y otros. Ahí tienen los números telefónicos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, una página web fraudulenta? Financiera Guaraní, verifico en el listado del Banco Central, no voy a encontrarlo como activa, no está como una entidad financiera. Lo mismo también la financiera regional. Y los comprobantes de transferencia. Esto también es un comprobante de transferencia que tiene que tener, de algunas entidades tienen el código QR, tienen forma de verificar, esperar que se acredite en cuenta. Esto se hace a través de la cuenta SIPAP para poder entregar la mercadería y realizar las transacciones. Paso aquí brevemente al compañero Alfieri para dar continuidad. Vamos a hacer un cambio en la presentación, entonces, muchas gracias. Excelente, comisario. Seguimos. Sí, dando continuidad a la presentación, Rodrigo y demás que están ahí conectados detrás de un monitor o un aparato celular. Puntos básicos en relación a la circulación de billetes, algunas características básicas que creemos que son efectivas a la hora de recepcionar o realizar una operación. Tenemos que conocer ante todo el marco legal, tanto la producción, tanto la circulación, tanto la preparación de los billetes para hacerlos circular de manera fraudulenta están tipificados dentro del Código Penal como actos delictivos. Nosotros dentro del ámbito de seguridad
y en todo lo que ya he descrito acá mi compañero también. En el ámbito de seguridad, por más tarea preventiva, por más acciones que realizamos, siempre nunca son 100% efectivas. Siempre existe un nivel de riesgo al realizar algún tipo de operación, algún tipo de negocio, donde exista un movimiento de dinero o cambio de producto, artículo por un valor de dinero. Entonces, realizar una tarea preventiva es lo que buscamos justamente para disminuir ese nivel de riesgo existente ante una operación y que estemos seguros ante esa operación, que sea segura, que no sea vulnerable, y eso solamente va a ser siempre estando atentos ante cualquier tipo de operación de posible, de manera fraudulenta que pueda existir, ¿verdad? En el ámbito de circulación de monedas, nosotros tuvimos un cierre en un periodo de 2 años, como han sido, como han circulado no solo monedas nacionales, como también monedas extranjeras, dólares americanos, real brasilero, peso argentino, inclusive monedas de euro, en distintas ciudades del país. Hemos graficado, hemos mapeado, pero lo que también hemos constatado con las distintas tareas preventivas que realizamos es que también estos datos, estos números que tenemos de circulación y detección de billetes falsos son erróneos. ¿Por qué digo erróneos? Porque tenemos un alto índice de casos que no son denunciados. Les puedo asegurar que acá en la zona central, solamente en Asunción, tuvimos en un año 36 denuncias de billetes nacionales. Eso es totalmente erróneo dentro del mercado, porque después nosotros hemos detectado que es sumamente más elevado la cantidad de circulación que tenemos de billetes nacionales. Que la gente no denuncia, no quiere perder su tiempo, piensa que va a ser o va a estar liado de alguna manera encaminado con esa producción o circulación de billetes, o distintos escenarios que se presentan para que una persona no se acerque a realizar su denuncia. Nosotros impulsamos que se realice la denuncia, porque desde la denuncia parte una infinidad de datos que para nosotros dentro de la teoría investigativa es sumamente importante. En una pericia que se realiza un billete falso, no solo se dictamina que es falso, no solo se dictamina su autenticidad, sino estamos detectando, estamos constatando ahí las características que utilizó el falsario, la modalidad de producción, el tipo de maquinaria que utiliza, el tipo de papel, el tipo de tinta, el tipo de impresión relaciona directamente a qué maquinaria, qué tipo de impresora. Entonces, varios datos que arroja un dictamen pericial que para los investigadores dentro de su proceso y su tarea investigativa es sumamente importante. Vamos a ir avanzando. Entonces, en cuanto a esto, hay una unificación que a nosotros es sumamente favorable, beneficiada para todos los ciudadanos paraguayos, que los billetes de 20, 50 y 100 mil presentan las mismas características de seguridad. ¿Qué significa eso? Que con la misma forma de detectar un billete auténtico de 100.000 guaraníes, de la misma maniobra o con la misma maniobra preventiva voy a poder detectarlo también con los billetes de 20 o 50. Tenemos 11 características de seguridad diseminadas en todo el formato del diseño de nuestros billetes nacionales. Hoy en día el BCP, ya con una normativa promulgada desde el 2019, todas las entidades bancarias y financieras habilitan para los billetes nacionales un formulario de retención. O sea que una persona que se acerca a un cajero de una financiera para realizar un pago o X operación, el cajero detecta una duda de posible detección de billetes falsos, automáticamente comunica eso a la persona y en el momento habilita un formulario y el billete se queda en carácter de retenido. Por supuesto, se identifica claramente qué es lo que identifica y lo hace único al billete: la numeración serial. No puede existir ningún billete de la misma denominación con la misma numeración serial. Se hace una copia de ese formulario, la persona retira una copia de ese formulario, firma, se identifica a la persona, se identifica el billete y se identifica al cajero que lo ha detectado. Eso se remite posteriormente a nuestra oficina, ya a través de una normativa legal con el BCP,
en la cual nosotros tenemos un plazo no mayor de 72 horas para emitir un resultado de ese billete. En caso que el billete sea auténtico, automáticamente se comunica a la persona y se devuelve el billete. En caso que no, automáticamente el billete queda incautado, se da participación al Ministerio Público y la persona para una pequeña entrevista en el cual podamos recolectar mayor cantidad de datos de cómo ese billete llegó a sus manos, sin descuidar que no estamos ajenos a que podría ser sometido a un proceso o no. Bueno, como le describía, billetes de 20.000, billetes de 50.000, billetes de 100.000, encontramos las mismas características de seguridad. El tacto, la observación con una herramienta de apoyo. Hoy en día la luz ultravioleta existe en el mercado de fácil acceso. A partir de 30.000 guaraníes lo conseguimos, podemos tener en la cartera, en el bolsillo, en nuestro pequeño kiosco, en nuestro pequeño local comercial, y le sometemos el billete a una luz UV. ¿Para qué? Para que puedan reaccionar justamente esas características de seguridad que se encuentran ocultas, que a simple vista nuestros ojos no lo pueden detectar. La luz ultravioleta hace que reaccionen pequeños hilitos de colores que técnicamente se le conocen como fibrillas. Posterior a eso, sí resalta una característica no auténtica, que es la marca de agua. Creo yo que la mayoría conoce esta característica más popular. La marca de agua no debe de reaccionar cuando es sometida a luz UV, un billete auténtico. Reacciona automáticamente, indicador de falsedad. No reacciona, estamos ante un indicador de que estamos tratando de un billete auténtico, pero debe acompañar estas reacciones fluorescentes de las fibrillas que se encuentran ocultas. A simple vista no se ven, se somete a luz UV y esas características reaccionan. Hoy en día nuestros billetes de 20.000 guaraníes están siendo incorporadas con una característica nueva en el hilo de seguridad. Esto nada más por una variación en el fabricante, siguen teniendo la misma cantidad de características de seguridad que le hace fortalecer a nuestro billete nacional. Les recalco también que en el 2011 nuestros billetes nacionales fueron galardonados como uno de los billetes más seguros de Sudamérica. Eso es todo un logro, no solo para el país, sino también para la entidad legal que emite, que es el BCP. Este billete de la serie A, saco nomás para mencionar también que sigue vigente, sigue en circulación, siguen con sus características de seguridad. Existen medidas de seguridad que por más deteriorado, por más desgastado que esté el billete, esto siempre lo vamos a encontrar con las características resaltantes que lo pueden describir, lo pueden orientar a evaluar la autenticidad del mismo. Como les mencionaba, el hilo de seguridad, siempre existe una coloración resaltante que nos describe una imagen, y eso acompaña siempre cuando le sometemos al ultravioleta. Las distintas variaciones en tanto al serie del formato presentan las mismas características de seguridad en los billetes de 20, en los billetes de 50 y en los billetes de 100. Siempre, si no tenemos a mano una luz UV, utilicemos esa fuente de luz, es agarrar el billete, levantar hacia arriba y buscar una fuente de luz. ¿Qué buscamos ahí? Justamente buscamos a poder observar nítidamente la marca de agua y acompañada con el hilo de seguridad. Tenemos que familiarizarnos con esta característica. La marca de agua es un desgaste. El falsario hace una impresión. El hilo de seguridad que vemos de manera discontinua a simple vista, cuando le sometemos a una fuente de luz externa, lo vemos la continuidad del hilo de seguridad. Estas dos características son indicadores sumamente importantes porque son parte del papel. Son características que no se deterioran, son características que no se desgastan y siempre vamos a encontrar en buen estado de conservación. Y seguidamente, entonces, vemos también a distintas características que se pueden someter. Vamos a apuntar algo básico y rápido en la moneda extranjera que tiene mayor circulación en nuestro país en cuanto a los dólares americanos. Los dólares americanos tienen una característica clara si utilizamos la luz ultravioleta. La luz ultravioleta reacciona, da una coloración característica a cada denominación del dólar americano. Cada denominación reacciona con un color distinto. Eso es algo sumamente importante que
a través de la circulación, a través de esa detección, podamos rápidamente hacer una orientación sobre su autenticidad. Existen varias características de medidas de seguridad. El tiempo también ahora no nos acompaña. En otra ocasión vamos a profundizar esto porque son temas sumamente importantes y que a lo mejor podamos compartir también de manera presencial para poder apreciar estas características, familiarizarnos con las características auténticas y también familiarizarnos de cómo reaccionan esas características fraudulentas, lo que más fácil nos hacen en el momento, en el campo operacional, distinguir una auténtica de una falsa. Existen características ocultas del fabricante. Hoy en día ustedes van a tener la magnífica oportunidad de conocer que siempre la numeración de la serie de los dólares empieza con una nomenclatura que va siempre relacionada a un valor numérico. Ustedes van a observar si la primera numeración de la serie del dólar empieza con A, siempre al lado debe ir acompañada de un dígito de orden numérico. Están habilitadas solamente las siglas de la A a la L. Este orden alfabético va acompañada con un orden numérico. Yo de ninguna manera puedo encontrar la iniciación de la numeración serial de un dólar, de una D que vaya acompañada con un 5. Siempre vaya acompañada de un 4. Esto los dejo ahí como una práctica. Me supongo que ustedes, como están en el ámbito financiero, están más de manera cotidiana también a mano y con acceso a los dólares y van a poder vivenciar de manera más clara. Siempre acompañada la numeración de estas consonantes con un orden numérico que siempre va acompañada acorde al orden. Toda la textura conforme a la fabricación y el proceso de fabricación de tanto de los billetes nacionales como billetes extranjeros tienen un alto relieve. Siempre los billetes auténticos son porosos. Eso es porque todo el formato del billete está en alto relieve y eso hace que podamos apreciar a través del tacto esa porosidad. Por más que el billete esté desgastado, siempre vamos a encontrar en un sector del billete esa porosidad que en los billetes falsos no lo encontramos. Bueno, pasamos a otro punto que no deja de ser importante porque justamente no hace 40 días nuestra última intervención que tuvimos en una ciudad fronteriza del país, que estos que están viendo acá son dispositivos caseros, dispositivos de un trabajo de ingeniería, pero de elaboración casera, con productos que son justamente extraídos de equipos y aparatos telefónicos. Tenemos un dispositivo de una memoria externa, tenemos un circuito integrado que va conectado con acceso a una memoria externa, la famosa tarjeta de memoria. Posterior a eso va conectado de manera paralela con una batería. ¿Para qué esto? Para que automáticamente se introduzca en un sector de un cajero donde todos los usuarios al visitar introducen su tarjeta. ¿Qué hace este equipo? Tiene una batería, tiene un dispositivo de almacenamiento, un memory card, y automáticamente copia la información de la banda magnética de todos los usuarios que visitaron este cajero. A la par, en un sector del cajero colocan con la misma estructura, misma coloración para que uno fácilmente no se pueda percatar, una cámara. Una cámara que apunta directamente al panel de dígito donde uno va a estar introduciendo justamente la numeración del PIN de seguridad. Entonces, ¿qué hace? Todo eso que estamos observando acá va conectado. Una batería, una memoria externa, un circuito integrado y una tarjeta de memoria. Para que la batería active el circuito integrado, accione esta cámara oculta y almacene directamente en una tarjeta de memoria todas las personas que en ese momento captó la información de la banda magnética y automáticamente capta la imagen cuando uno va digitando la numeración de PIN al introducir en el teclado. Entonces, justamente ya tenemos los datos suficientes para poder copiar la información de una banda magnética y si este usuario tiene disponibilidad, nos va a pasar un lapso de 6 horas para que pueda ser extraído todo lo que contenga el movimiento de dinero o del depósito de dinero en esa cuenta.
Entonces, esto es algo muy importante que también nosotros trabajamos con las entidades bancarias y hemos iniciado un trabajo de evaluación de riesgo de la ubicación de los cajeros, nivel A, nivel C, nivel B, en cuanto a la ubicación de los lugares estratégicos que cada entidad bancaria, financiera, cooperativa está situando sus cajeros automáticos. Detrás de esto también, no sé si recuerdan los tantos casos de explosión de cajeros que han acontecido. Esto vamos apuntando a otro punto para que también no se olviden que sigue en vigencia el acuerdo entre el Ministerio del Interior, Banco Central del Paraguay, en el uso de entintado de billetes instalados en los cajeros automáticos. Este es un punto muy importante porque hoy en día tenemos 5 proveedoras habilitadas en el mercado bancario financiero dentro de nuestro país que están fabricando dispositivos e instalando en los cajeros automáticos para que algún tipo de atentado, automáticamente estos dispositivos disparen tinta, todo por supuesto con un color habilitado que es el del color rojo, y esta tinta, este dispositivo al ser accionado por algún tipo de atentado, uso de explosivo, uso de violencia, entonces automáticamente dispare y entre en contacto con todos los billetes que se encuentran en las bandejas del interior del cajero automático. Automáticamente esto lo inutiliza, automáticamente saca de circulación estos billetes, y lo que nosotros tenemos que conocer es que estos billetes estas tintas son perennes, han pasado por un proceso de evaluación, han pasado por un proceso a través de expertos dentro del área de la bioquímica, dentro del área de análisis de tinta. Estas tintas habilitadas y que están siendo utilizadas no pueden ser erradicadas con ningún tipo de solvente. Han pasado por distintas pruebas de ensayo que hace que no exista algún solvente hoy en día que pueda borrar esa tinta y pueda dejar el billete para que tranquilamente pueda tener circulación legal. El punto esencial que tenemos que tener en cuenta es que siempre esa porción de tinta vamos a encontrar por los laterales del billete. Porque nosotros tenemos casos y recibimos denuncias de que un billete con un pequeño salpicado, con un pequeño goteo, con una pequeña salpicadura, con tinta del color rojo, ya la gente no quiere recibir, no quiere hacerlo circular. Siempre vamos a encontrar en los extremos, en este extremo lateral que tiene de mayor dimensión, en uno de esos dos. ¿Por qué en uno de esos dos? Porque justamente el dispositivo se encuentra colocado en la parte del cierre de la tapa del cassette, que entra en contacto con esta extremidad del diseño del billete. Podemos encontrar goteo, podemos encontrar salpicadura, pero siempre vamos a encontrar una porción de tinta en estos laterales. Y ahí sí es un indicador para yo evitar hacer circular este billete y poner a conocimiento de la policía o del Ministerio Público. Hay un protocolo de actuación en cuanto a esto. Entra la Policía Nacional a través de la Dirección de Delito Económico, entra el Banco Central y entra el Ministerio Público en estas distintas tareas de actuación en cuanto a la detección de billetes entintados que podrían ser atribuibles a dispositivos de entintado alocados en cajeros automáticos. Entonces, esto es más bien los puntos que yo les quería describir en cuanto a los billetes, técnicas básicas para poder identificar el tacto, luz UV, la observación a trasluz, visitar un cajero, observar la ranura, si esto está fijo, se mueve, son indicadores de sospecha. Encuentro una carcasa que tenga una coloración distinta a la del cajero, que se mueva, no esté bien fijada, entonces son los indicadores de sospecha para yo denunciar o yo automáticamente salir del cajero y visitar otro que se encuentre en un escenario más seguro. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. El tiempo a veces no nos ayuda, la modalidad también a veces puede ser que no, pero a lo mejor en otro escenario podamos realizarlo de manera más didáctica. O sea, hicimos todo lo posible para que pueda ser lo más ilustrativo, lo más claro, porque eso es lo que buscamos con los talleres de entrenamiento, para que el que esté ahí detrás, el que esté escuchando, el que esté viendo, pueda percibir, o si no, no es en vano nuestra tarea preventiva que realizamos acá en nuestro lugar de trabajo.
Gracias, Rodrigo. Y Ya, por te dejo favor. también para ver si podés compartir ahí con el auditorio o cómo Estupendo, tengo sería algunas mejor. consultas. Muchísimas gracias, comisario Luis Fernando Pisani Báez, también al subcomisario Alferi René Rojas Martínez. La verdad que una presentación muy didáctica, muy puntual, específica y por sobre todo brindando herramientas útiles y prácticas a la ciudadanía para evitar, para prevenir estos tipos de delitos que muy habitualmente lo estamos percibiendo, lo estamos viviendo hoy día. Bien lo dijeron ustedes, con el uso de la tecnología hay muchas organizaciones y personas que se dedican a esto lastimosamente. Hay una pregunta del señor Juan López. El modo suele ser fin de semana, pagos con cheque, los bancos ya están cerrados. ¿Cómo puedo hacer para no ser estafado? Es la pregunta de Juan López, se refiere a la utilización de cheques. También otra consulta, ¿cómo podemos prevenir lo mencionado si nos pagan con cheques diferidos? Básicamente esas dos consultas. No sé si vamos primero con eso, comisario, subcomisario. Yo por la presentación vi los tips importantes a tener en cuenta a la hora de tener un cheque, pero podemos reiterar brevemente lo más importante a la hora de manejar ese tipo de documentos. Muy bien, el caso de los fines de semana, como también horarios de cierres bancarios, la mayoría de los fraudes y las estafas con cheques ocurren después del horario del cierre bancario, donde uno no puede corroborar cierta información. Ese es punto uno. El punto dos, si es fin de semana, estaría a esperar que se acredite ese cheque y que pueda ser transferido ese dinero, ¿verdad? Eso es lo que sugerimos, comunicarse con su entidad o con la entidad con la que está trabajando, ¿verdad? Para ver también ciertos mecanismos que pueden utilizar como titular de cuenta para poder verificar. Pero sí un modo operandi es que entregan cheques fuera del horario bancario, como así también cuando realizan los depósitos. Va a cámara compensadora y te toma 48 horas en confirmar que ese cheque tiene o no fondo. Entonces, no entregar la mercadería en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Esa es una de las sugerencias, porque en ese caso dependemos de la confirmación. Así mismo. También otra consulta, ¿cuáles son las denuncias más recibidas en la dirección? ¿Cómo? Las denuncias. Más recibidas en la dirección. Bueno, hay una variante, ¿verdad? Denuncias de caso de extravío, robo de cheques, los casos de las redes sociales, los fraudes cometidos por transacciones a través de contactos, puntos de contacto en las redes, como así también los casos de cédulas de identidad, utilización indebida, crédito que la persona muchas veces no reconoce porque en algún momento pudieron haber utilizado su cédula de identidad. Ahí hay un detalle muy importante: cuando se pierde la cédula de identidad, a lo mejor suena un poco básico, pero es realizar la denuncia, tener consigo la denuncia, hacer copias de esa denuncia, de tal forma que tener siempre un documento respaldatorio. Totalmente. También Ana García pregunta, ¿cómo podemos prevenir las estafas en giros? Un modo es la reversión y te bloquean, eliminan la billetera fácilmente en las compañías telefónicas. Sí, dentro de ese punto, el giro es una operación legal que está habilitada en las operadoras. Acá el punto es hacer la manera preventiva, pero de manera previa. Verificar la operación, verificar el producto que uno está interesado, verificar el perfil de esa persona. Existen algunos indicadores básicos, por ejemplo, la persona que está ofertando algo es un perfil que fue recientemente creado, es un perfil que tiene una alta cantidad de amigos, existe algún tipo de, o sea, esos pequeños datos a la hora de observar el perfil de la persona que está ofertando un producto, porque hoy justamente todas esas operaciones de manera informal o fraudulenta están detrás de una red social.
Y ahí se da mucho entre la confrontación entre vendedor y el comprador del producto, de la mercadería. Si le hizo el giro, nosotros sabemos que la billetera electrónica está habilitado, está enlazado a un número telefónico. Entonces, es realizar la transacción en base a lo recibido, acreditado en cuenta, y ahí entregar la mercadería. Sabemos que en estos tiempos aumentaron las transacciones por este mecanismo, la utilización de deliveries, que muchas veces son enviados a los lugares y para llevar una mercadería de un X lugar a otro X lugar, ¿verdad? Entonces, por eso que siempre sugerimos esperar la acreditación, la confirmación, que no te revea esa transferencia o esa transacción y uno queda siendo estafado, ¿verdad? Excelente. Bueno, creo que no hay más consultas. Hemos llegado al final de este fructífero, productivo evento, esta charla muy práctica y la verdad que muy beneficiosa para todos, estimado comisario, también subcomisario. Agradecer la presentación y hacer extensivo nuevamente el saludo y agradecimiento de parte de nuestro ministro Juan Marcelo Estigarribia al comisario general inspector Von Bram Cuevas. Agradecer a todos los presentes que estuvieron en línea. Acá tenemos muchísimos correos electrónicos para el procesamiento de los certificados digitales, así que muchísimas gracias a todos los presentes y será en una nueva oportunidad, estimado comisario y subcomisario, nuevamente agradecerles a ustedes por la presentación. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Rodrigo, y a las órdenes. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto.